Bueno, y continuamos esta noche, y os lo anunciaba hace tan solo un ratito, está con nosotros Luis Briones. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar en Canal 54, Luis, y para intentar explicar qué está sucediendo con algo que estamos siguiendo muy de cerca desde los informativos de esta casa, también desde el conjunto de los medios de comunicación, esa comisión de investigación abierta para intentar esclarecer muchas cuestiones en torno al Hospital Universitario de Burgos, Luis, porque no podemos concretar en un aspecto único porque la comisión es muy amplia y pretende esclarecer muchas cuestiones vinculadas a la construcción del complejo desde los inicios hasta el momento actual, ¿no? Correcto, la verdad es que lo primero hay que decir que no estaban habituados en las Cortes a que se crearan comisiones de investigación y bueno, pues ha habido asuntos muy controvertidos y afortunadamente la composición que salió de las pasadas elecciones regionales pues hizo que el 42-42 tal y como establece el reglamento de la Cámara, impedía que se pudieran oponer a la comisión de investigación y por eso no ha sido ninguna gracia del Partido Popular, ni mucho menos, es que no se podían impedir. Por lo tanto, se ha creado esta comisión y la verdad es que bueno, pues, nosotros hemos empezado a revisar un poquito el contenido de la misma. No nos olvidemos que el Partido Socialista lleva haciendo un seguimiento desde hace muchísimo tiempo, desde prácticamente que se gestionó este proyecto. Era la primera vez en Castilla y León que se quería hacer un experimento de este tipo, que solo se había hecho en hospitales de Valencia, en alguno de Madrid, y donde bueno, al final se ha intentado o se va a intentar que se recuperen los hospitales. Esos que se están gestionando de este modo tan raro para hacer negocio, bueno, pues al final lo que hace es que se intente recuperar. Entonces, bueno, pues tenemos que decir que se constituyó la comisión a finales del pasado año, en torno al mes de diciembre. Y bueno, pues ha habido tres sesiones. Como bien bueno, pues, saben, la comisión tiene diferentes objetivos, pero para nosotros el objetivo fundamental, aparte de esclarecer todo lo que ha pasado, todos los modificados, todos los problemas que está generando a los ciudadanos de Burgos y de la provincia, el objetivo es rescatar de nuevo este hospital para la sanidad pública en su totalidad. Vamos a hablar luego de cómo han sido esos primeros encuentros, Luis, de qué se está tratando los mismos. Llevamos mucho tiempo pendientes del Hospital Universitario de Burgos, desde los medios de comunicación, como bien decías, desde el Partido Socialista también, insistiendo mucho en la necesidad de ese rescate para lo público. En las Cortes regionales, ¿existe también conocimiento acerca de lo que está sucediendo? ¿Había preocupación o por lo menos se sabía cuáles eran las circunstancias de este hospital? Sí, vamos a ver. El Hospital de Burgos, desde que se gestionó este proyecto, ha sido un objetivo a través de proposiciones no de ley por parte del Partido Socialista, el saber realmente el entramado que suponía precisamente el que por primera vez un sistema de este tipo se quisiera poner en nuestra provincia y concretamente ese carácter experimental. Era conocido, el PSOE tenía muchísima documentación, estuvo continuamente requiriendo al consejero, incluso al propio presidente, ¿por qué este proyecto para Burgos? ¿Por qué realmente con la necesidad que teníamos de un hospital nuevo se va a esta experiencia, digamos, piloto en nuestra comunidad autónoma para intentar que se gestionara de este modo? Siempre, bueno, nos han dicho que iba a ser mucho más barato, que al final iba a ser más rápido, bueno, todas esas cosas que se dijeron para intentar convencer a la sociedad burgalesa de la necesidad de este tipo de proyecto. Al final se ha demostrado absolutamente todo lo contrario, mucho más caro, es decir, hemos pasado de 1.010 millones, que eran lo que suponía una vez que se finalizara de pagar el hospital, a 1.655 millones, con los 4 modificados que ha habido. Es un auténtico disparate. No tiene parangón en la sanidad pública de Castilla y León y tampoco en el ámbito estatal. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que intentar saber el porqué de todo esto. Y por eso, bueno, pues se constituye la comisión de investigación. Afortunadamente, como he dicho, la composición en el Parlamento es diferente a la anterior, porque si no, no se hubiera constituido. Y todos los grupos de la oposición, a excepción del Partido Popular, estábamos de acuerdo precisamente en ver, bueno, pues desvelar lo que ha sido el proyecto y hacia dónde va este proyecto, porque todavía no lo sabemos. Estamos hablando de cifras escandalosas, pero seguramente esto no va a parar aquí.
Y por eso, pues continuamente se le ha preguntado, como he dicho, al consejero, bueno, pues realmente ¿por qué? ¿Por qué se sigue adelante con un proyecto que sin duda alguna es deficitario y está generando pues unos problemas enormes? Y aparte, la comisión de investigación es muy amplia, como he visto, muy amplia. Se va a investigar absolutamente todo. Habláis de cuestiones como desde adjudicaciones, modificados, sobrecostes, incluso cómo repercute, ¿no?, en las listas de espera. Al final, ¿cómo se traduce todo eso en la sanidad? Correcto. Vamos a ver, nosotros, una vez que se hizo esa especie de evaluación de los mejores hospitales de España, pensábamos que con el dinero que había costado el de Burgos, pues tenía que estar precisamente entre los primeros de los hospitales de España. Y hemos visto que no está ni en los primeros ni en el medio, está tirando en la fase ya, digamos, alta. Bueno, no tiene ningún sentido. La verdad es que nosotros lo que sí que intentamos no es tampoco trasladar a la opinión pública o saber si puede haber habido cosas extrañas o no. Nosotros queremos pruebas, queremos indagar, queremos investigar, y por eso estamos viendo informe a informe, estamos viendo sobre todo ver si hay reparos o no hay reparos. Y también yo lo que dije en la comisión, en las 3 comisiones que ha habido, si toda la información que constaba en los archivos que nos ha facilitado es toda la documentación o falta documentación. Hay un funcionario que ha dicho que es toda la documentación, y la documentación la tenemos, se nos ha facilitado, la que tiene en estos momentos el SACIL, y por otra parte la que no tiene el SACIL, que pertenece a la esfera del ámbito privado de las empresas que participan precisamente en esa UTE. Bueno, pues esa la tenemos, digamos, allí para solo poderla ojear y ver, no podemos hacer copias. Entonces, tenemos que decir que las personas que lo estamos viendo, hombre, alguna cosa sí que estamos viendo, pero hasta ahora parece que hay muchos informes, y de esos informes se deduce una serie de adopción de una serie de medidas, y bueno, al fin no queremos prejuzgar. Tenemos hasta el día 29 para hacer una lista de todas aquellas personas que han de comparecer, ¿no? Y sobre todo las que tienen que cotejar, o las que tienen que decir el por qué han hecho ese tipo de informes. ¿Cómo está siendo, Luis, cómo están siendo esas conversaciones que se producen en el seno de la comisión? Porque lo avanzabas, los grupos en la oposición, partidarios de la misma, el Partido Popular se situaba precisamente enfrente. A la hora de solicitar esas consultas, a la hora de intentar esclarecer algunas de esas cuestiones, ¿cómo están siendo esos encuentros, esas conversaciones que se están produciendo ya en las 3 que se han celebrado, pero también en esas conversaciones que pueda haber en torno a la propia comisión? Bueno, eso tiene un carácter muy formal. La verdad es que hasta ahora estamos en los preliminares. Hasta ahora prácticamente no se nos ha negado, por decir así, prácticamente nada de lo que hemos pedido, pero porque todavía no hemos entrado al meollo de la cuestión. Lo único que pedimos es que teníamos que tener a alguien en el ámbito técnico para que nos pudiera asesorar, y a ver si eso lo pedimos todos los partidos, tanto Ciudadanos como Podemos, como el PSOE, como Izquierda Unida, como la UPL. Bueno, pues técnicamente si alguien nos podía asesorar, porque claro, eso está lleno de proyectos, de modificados, ya no digo jurídicos, porque estamos hablando de proyectos técnicos, proyectos que en algunos casos no entendemos, y el por qué se adopta esta medida, o por qué, vamos a ver, la explicación de por qué tiene goteras el hospital. La explicación por qué se cae una loseta de 50 kilos y podía haber matado a una persona. Es decir, si hay defectos constructivos también en el mismo. Y eso, claro, bueno, pues todas esas cosas requieren seguramente que tuviéramos algunas personas que nos pudieran asesorar. Algún experto, ¿no? No lo vamos a tener, es decir, entramos ahí, nosotros somos 2, yo no tengo dedicación exclusiva allí, y ninguno de los que estamos allí me parece que tiene dedicación, y por lo tanto, en el tiempo que podemos, pues vamos a intentar ver toda esa documentación. Da vértigo, perdona que te interrumpa, Luis, enfrentarse a una cantidad de documentación tal que tiene que repasar el pasado reciente de este hospital, pero también intentar aclarar tantas y tantas cuestiones. Hombre, sí que da vértigo. Es verdad que nos lo han facilitado un poquito, es decir, nos han dado un USB, un pendrive, en el 70% o el 80% de la documentación. Dicen, y yo no lo dudo, que está ahí, yo lo estoy viendo, y la otra parte está allí, son un montón de arcones. No hemos hecho las fotos, pero bueno, la verdad es que sí que da un poquito de vértigo, porque lo que nosotros nos preguntamos, ¿vamos a ser capaces de desenmarañar todo este proyecto técnico, jurídico, político, etcétera, etcétera? Bueno, pues vamos a intentarlo. Vamos, sobre todo, fundamentalmente porque queremos
esclarecer ante la opinión pública dónde se han ido esos 1.600 y pico millones de euros que nos ha costado el hospital, y si está justificado o no está justificado. Y el final que nosotros pretendemos precisamente con esta comisión, y yo empiezo a ver ya dentro del Partido Popular seguramente el que ya no renuncien como al principio a una posible reversión a la sanidad pública precisamente de este hospital, porque se han dado cuenta que es mucho más caro que cualquier hospital, y por lo tanto al final yo considero que bueno, pues se pueden dar esos pasos. Esas son las conclusiones que nosotros tenemos. En cuanto a las conclusiones políticas, lo que sí que está claro es que hay que ver qué responsables técnicos y jurídicos han hecho que se adoptara este tipo de decisión, y por qué la Junta ha pasado de pagar 30 y tantos millones de euros de canon anual a pagar más de 70 millones de euros. Eso es un auténtico disparate. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. En Aranda estamos también pidiendo un hospital comarcal nuevo. Pues un hospital para Aranda costaría unos 80 millones de euros. Lo que pagamos un año de canon en el hospital, para el hospital provincial, para el Hospital Universitario de Burgos. Eso es un auténtico disparate. No tiene parangón en ningún sitio. Son cifras escandalosas, ¿no? En cualquier caso. Luis, fase de recopilación de esa información durante este mes entero prácticamente para poder analizarla, para poder estudiarla. ¿Cuáles son los siguientes pasos que hay que dar en la comisión para intentar ir avanzando y sobre todo ir conociendo aquellas explicaciones, aquellas cuestiones que durante estos días se detecten que puedan ser irregulares o que no se acaben de comprender? Bueno, vamos a ver, tenemos plazo hasta el día 29 de febrero para solicitar la lista de comparecientes. Es decir, nosotros estamos viendo ahora la documentación, aquellas personas técnicas, políticas y jurídicas que han adoptado las decisiones. Y en base a sus informes, nosotros vamos a solicitar los comparecientes. No le quepa la menor duda de que vamos a llegar hasta el final. Cuando digo hasta el final es pues seguramente hasta el propio presidente, porque creemos que es el que mayor responsabilidad política tiene la adopción de esta medida. Seguramente lo explicará perfectamente, lo explicará perfectamente el por qué se adopta esta medida y por qué un hospital que iba a costar, o como máximo nos pareció un disparate de 1.000 millones, va a costar 1.650 millones de euros al final de lo que es ya la fase definitiva de una vez que transcurre todos los años del canon. Pero es que no tiene sentido el que vayamos, por ejemplo, al hospital, un hospital que ha entrado en funcionamiento en el 2012, en 4 años parece un hospital, empieza a parecer un hospital viejo, un hospital con problemas, un hospital de otra época, un hospital que nos decían que iba a ser lo más avanzado, ya no solamente exteriormente y constructivamente, sino también tecnológicamente. Yo creo que de ese hospital funciona, como funciona fundamentalmente en el aspecto técnico, perfectamente, porque tenemos, yo creo, los trabajadores que son el alma de ese hospital, están haciendo que funcione a pesar de todo bien, que funcione a pesar de todo bien. Yo creo que hay magníficos profesionales que están logrando eso, pero claro, ellos mismos nos están diciendo que es un disparate, que no se sabe cómo se puede haber proyectado ese hospital ahí. Algunos echaban de menos, vamos a ver, teníamos el viejo hospital, pero claro, decían, es que, bueno, parece que se ha hecho sin cabeza. Se ha hecho sin cabeza, pero es que ni tiene cabeza, ni tiene pies, ni tiene sentido. Y eso es lo que además, nosotros. Muchos de esos profesionales que también han comentado las circunstancias por aquí durante los últimos años, hablaban, ¿no?, de que hemos pasado de un hospital de referencia, porque el General Yagüe era un hospital de referencia en muchas áreas, a un hospital cuestionado en todas o muchas de esas áreas, no solo no por los profesionales, sino por precisamente el modelo, ¿no?, que se ha elegido. Cuando el PSOE se enfrenta a una comisión de estas características, ¿cree que esas responsabilidades que se deban depurar son más políticas que técnicas, o aquí al final es un entramado tal que habrá que analizar hasta qué punto tiene la responsabilidad política, pero también cómo se han ido sucediendo las cuestiones técnicas? Bueno, vamos a ver, está claro que los políticos adoptan decisiones en el ámbito de lo público, en la Junta de Castilla y León, en base a informes técnicos. Si los informes los técnicos pudieran tener algún tipo de responsabilidad, evidentemente nosotros pediremos que se vayan a depurar, igual que en el aspecto político. La verdad es que es complejo, para nosotros es bastante complejo ver informe tras informe. No nos olvidemos que nosotros tenemos previsto una lista de casi 200 comparecientes. Estamos hablando de una lista muy importante, porque creemos que cada uno tiene que explicar el por qué se adopta esa decisión técnica y por qué el político, cuando hay un reparo, bueno, pues se lo salta en base a otra decisión técnica. En fin, hay cosas que seguramente y no se pueden todavía desvelar porque, bueno, pues es un poquito prematuro. ¿Por qué se adoptan esas medidas? Yo no lo sé, o por qué, bueno, pues al final
Hay algunas, sobre todo en el tema de los modificados, que es lo que más está empezando, y yo creo que lo que más ha escandalizado a la gente. Es decir, vamos a ver, si este hospital, se hace un hospital público, sabe lo que se requiere para esto y para lo otro. Al final, en este hospital parece que nos lo dieron desnudo, no tenía, es decir, no estaba previsto absolutamente nada. Me consta que hay una tecnología punta en algunos aspectos, y yo creo que en eso estamos satisfechos, pero la misma tecnología que existe en otros hospitales que también pueden ser punteros de Castilla y León. El problema es que este modelo ha hecho que este hospital prácticamente duplique a otros hospitales similares. Por eso yo quiero, sobre todo, agradecer el trabajo que está haciendo la plataforma en defensa de este hospital, en defensa de lo público, de la sanidad pública. Y además han hecho unas conclusiones que yo creo que son importantísimas, porque son los profesionales y la gente que está metida en la plataforma son los que mejor conocen lo que ha pasado ahí, y desde dentro no les gusta ese modelo. Ya no es que no guste a los ciudadanos de Burgos, es que tampoco gusta a los profesionales, y por lo tanto tiene muchos problemas, y esos problemas son los que nosotros tenemos que intentar desvelar. Precisamente la Plataforma por la Sanidad Pública, Luis, ha denunciado en reiteradas ocasiones que uno de los temores que tiene es que se pueda avanzar en cuanto a lo que ha sucedido con el hospital, pero al final se produzca algo así como un rescate de la concesionaria para luego volver a conceder pues este mismo modelo. ¿Esto es una posibilidad hoy en día, o este tipo de comisiones lo que va a evitar precisamente es que se pueda derivar en acciones que al final repercutan en negativo a la sanidad? Hombre, el objetivo fundamentalmente es ese, es decir, yo estoy convencido que el propio consejero estará harto, y además así lo ha manifestado, de lo que está sucediendo en el Hospital de Burgos. El problema es que ellos cometieron un error, y en vez de intentar recapacitar y pensar que cuanto más avance, evidentemente más va a costar a los ciudadanos de Castilla y León y de Burgos, bueno, pues siguen adelante. Es decir, yo creo que una vez que han visto que es inviable, absolutamente inviable este tipo de proyectos, lo que tenían que intentar es ver cómo se puede recuperar y el menor coste posible, llegar a un acuerdo, evidentemente, con la UTE, con los que están gestionando fundamentalmente este sistema, y rescatar el hospital. Es que yo no veo otro objetivo ahora mismo. Yo creo que cualquiera que tenga un poquito sentido de, digamos, de comunidad, sentido de Estado, pues debería decir, vamos a ver, esto es un pozo sin fondo. Y además la mala imagen que está dando a Burgos este hospital está haciendo que muchos de los grandes proyectos que están desarrollando, muchos de los trabajadores, de los médicos, de los enfermeros, de los sanitarios que están en el hospital, pues no salte quizá a ese espacio que es el fundamental y que se conoce a otros hospitales. Aquí, como cada día pasa algo, pero algo negativo, pues hace sin duda alguna que todos aquellos avances, todo aquello que se intenta de algún modo, trasladar de positivo a la opinión pública, pues no salga. Se empaña, ¿no? Muchas veces el trabajo de los propios profesionales. Luis, ¿cuál es el calendario que manejáis en este momento, más allá del día 29? No sé si hay algún calendario establecido, si la comisión puede durar más de un año, teniendo en cuenta la cantidad de comparecientes que se pretende, la cantidad de información que hay que analizar y luego posteriormente intentar explicar. Si se puede hablar de un calendario cerrado, o hay que ver cómo va evolucionando la propia comisión. Sí, nosotros vamos a ver, una vez que finalice el día 29, lo que es el primer día en el cual nosotros vamos a plantear, y todos los grupos, lo que son las comparecencias, habrá una comisión, a los 3-4 días, el 2, el 3 o el 4 de marzo, una comisión en el cual se van a aprobar esas comparecencias. Y por lo tanto, a partir de ese momento, una vez que, pues veamos, porque claro, esperemos que no haya vetos. Es una de las cuestiones que nosotros hemos planteado, que nos parecería un absoluto error que se intentara vetar a alguna de las personas que nosotros, desde luego, vamos a plantear, igual que el resto. A partir de ese momento, pues se irá llamando a los comparecientes, y con toda la documentación y con todo lo que vayan diciendo, pues si es necesario se volverá a llamar a más gente y se consultará otro tipo de documentación, si es que faltara algún tipo de documentación. Nosotros le dijimos el otro día al presidente de la comisión que creemos que ha costado mucho constituir esta comisión. Queremos que se llegue hasta el final, que se aclare todo lo que ha pasado. Y si al final, evidentemente, todo como dice el Partido Popular, se ha hecho bien, pues le diremos, mire usted, no tenemos sombra de duda. Ahora, nosotros en cualquier momento, y al final diremos, nosotros queremos que se recupere este hospital para la sanidad pública en su totalidad, y punto. Pero nosotros, de lo que estamos estudiando, sí que vemos que hay algún tipo, vamos a decir, deficiencias y algunas cosas que merecerán ser aclaradas.
En resumidas cuentas, nosotros queremos que en la comisión se trabaje bien, sin prisa, pero sin pausa. Es decir, que tengamos todos los elementos de juicios para al final llegar a unas conclusiones en el cual nosotros pues, consideramos que se han esclarecidos todos aquellos hechos que dieron lugar a que en su momento se optara por este sistema de gestión. Nos vamos a quedar con esto. Luis, gracias por estar con nosotros esta noche, por intentarnos aclarar cuál es el funcionamiento y el mecanismo de esta comisión que está comenzando a dar sus pasos. Vamos a estar muy pendientes de todo ese trabajo y espero que nos veamos pronto con noticias y nuevas reuniones de la comisión que intenten aclararnos a nosotros, pero sobre todo a los ciudadanos, qué está sucediendo en el hospital. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias y nosotros continuamos.